Todos bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en un día, bueno, sin respiro desde el punto de vista de la política, porque ayer estábamos con todo el tema del anuncio de los fondos buitres y hoy el mega anuncio que hizo Cristina junto con empresarios y sindicalistas, bueno, finalmente un anuncio de suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, muy agresivo por parte del gobierno, por encima incluso de lo que eran los reclamos de la CGT o los de Sergio Massa, que instaló este tema en la agenda electoral en la campaña. Y el gobierno corriendo detrás, la verdad que pone toda la carne en el asador, juega todas las fichas con un anuncio muy importante como el que hizo la presidenta hace un ratito no más. Ahora les voy a contar todos los detalles de este anuncio, pero sin duda hay un beneficio directo para 1,5 millones de trabajadores, que es un poco, después lo vamos a discutir acá con Federico Aurelio, uno de los encuestadores más reconocidos, es un poco lo que estimaban en el gobierno que habían perdido en caudal de votos por errores propios. Decían, nos dormimos con el tema de ganancias, perdimos 1,5 millones de votos en el universo de los trabajadores en blanco, los de mejor remuneración, que anteriormente votaban al kirchnerismo y que lo abandonaron en la última elección. Bueno, el gobierno juega una ficha muy fuerte. Ahora vamos a dar todos los detalles de los anuncios tratando de recuperar ese voto, ¿no? Y toda la polémica. Si este anuncio no tiene un claro tinte electoral, y por lo visto sí lo tiene. De hecho, se anuncia hoy, no se demoró más el anuncio, porque empieza a regir a partir del 1 de septiembre. Fundamental para que esta nueva liquidación del impuesto a las ganancias entre a partir de los sueldos que se cobran entre el 1 y el 4 de octubre. Es decir, si esto no se anunciaba en estos días, no había tiempo para que las empresas pudieran hacer la nueva liquidación y aligerar en 1,5 millones de trabajadores la carga de ganancias sobre los sueldos. Y otro anuncio también importante, otro reclamo de Moyano histórico y de la CGT oficialista, de la CTA, de todo el arco sindical, una suba del tope de asignaciones familiares. Esto que hasta ahora significaba que el que cobraba más de 4.800 pesos de salario se le cortaban las asignaciones familiares. Bueno, se eleva fuertemente el tope hasta el cual se cobra el salario familiar. Ya está en nuestros estudios el senador Luis Juez. Vamos a hablar en un ratito con Juez, bueno, qué opina de estas medidas y también cómo va a gobernar Cristina los próximos 2 años. Se está discutiendo esto, la sucesión de Cristina, una interna feroz en el peronismo entre Scioli y Sergio Massa, pero también una oposición no peronista, Macri, Wiener, que están muy expectantes sobre cuál va a ser el legado de Cristina. Y tenemos 2 economistas para consultar, a Hernán Lacunza, ex gerente general del Banco Central, y Nicolás Dujovne, uno de los economistas más consultados en los medios financieros. A ver, para que entiendan cómo es esto del anuncio que hizo hoy Cristina, pongamos en situación. La presidenta se reúne con empresarios y sindicalistas una semana después de la reunión de la conferencia del cónclave de Río Gallegos y en un tono, la verdad, sin estridencia, sin aplaudidores detrás, anuncia algo que al gobierno le venían reclamando hace muchísimo tiempo y una de las banderas principales de Hugo Moyano. Hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre soltero y casado y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, para que igualmente quien está casado, si no van a decir que no fomentamos los vínculos familiares, una parte va a ser financiada con la creación de un nuevo impuesto y la otra parte va a ser aportada por el Estado a los efectos de no financiarlo. Bueno, ahí está Cristina, un anuncio que si uno ve los últimos anuncios del gobierno, totalmente defensivos, anuncios digamos, que venían más que nada para poner parches en la economía, este es un anuncio ofensivo. Es un anuncio que el gobierno busca cosechar políticamente. Ahora, sin aplaudidores, sin la tribuna, sin la cámpora, y el anuncio de Cristina ahí medio técnico, mezclado, explicando cuáles eran los lineamientos de la medida. Y después Echegaray, el titular de la AFIP, y Diego Bocio, el titular de la ANSES,
explicando los pormenores del decreto y el proyecto de ley que se va a enviar al Congreso. A ver, para que se entienda qué es lo que anunció hoy Cristina, insisto, sorprende que el gobierno lanza tal vez la medida más fuerte, más potente en términos de poner dinero en el bolsillo a 1,5 millones de trabajadores en lo que va el año. Todo el resto de las medidas eran defensivas, medidas para, si se quiere, no anunciar con estridencia el blanqueo de capitales, retoques al cepo al dólar, lo que vimos anoche en la cadena nacional, cómo hacemos con los fondos buitres que tienen acorralada a la estrategia de deuda de la Argentina. Bueno, este era un anuncio claramente con tinte electoral, digamos, para ir a cosechar sobre un sector del electorado que le dio la espalda al kirchnerismo en la última elección. Para que se entienda el anuncio, se sube el mínimo a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, que actualmente para los trabajadores solteros está en 8.360 pesos. Esto es un sueldo de bolsillo. Actualmente los solteros de sueldo bruto, de bolsillo estamos hablando de 6.900 pesos. Pero los trabajadores solteros con sueldo bruto de 8.360 pesos pagan hoy, a partir de este piso, impuesto a las ganancias. Y los casados con 2 hijos, a partir de un sueldo bruto hoy de 11.563 pesos, pagan impuesto a las ganancias. Este piso, a partir del cual se paga impuesto a las ganancias, sube a 15.000 pesos. Se unifica en 15.000 pesos, tanto para solteros como para casados. El equipo de soltero y de casado en esta van a jugar juntos. Y la verdad que la suma es muy importante, porque en el caso de los solteros, la suba del piso a partir del cual se paga ganancias es del 79%. Es decir, una suba muy pero muy fuerte. Y la suba del piso a partir del cual se paga ganancias para los casados con 2 hijos es del 30%. Bueno, mucho más fuerte para los solteros que para los casados, pero igualmente la suba es muy importante. De hecho, hoy estaban pagando ganancias, todavía pagan ganancias, 2.500.000 trabajadores. 2.500.000 trabajadores. Si uno ve la secuencia de lo que ha pasado durante la era kirchnerista del porcentaje de trabajadores que pagan ganancias, ve cómo se ha incrementado permanentemente el porcentaje de trabajadores que pagan ganancias. En el 2001, solo el 10% de los trabajadores, en blanco obviamente, pagaban impuesto a las ganancias. En el 2010 ya casi el 17% pagaban impuesto a las ganancias. En el 2012 el 25%, 1 de cada 4 ya pagaban impuesto a las ganancias. Y este año, si no se hacía esta modificación, casi 1 de cada 3. El 30% de los trabajadores iba a pagar impuesto a las ganancias. Con estos pisos de 8.300 pesos para los trabajadores solteros y de 11.000 pesos en bruto para los trabajadores casados con 2 hijos. Bueno, con esta suba del piso del mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, el piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias, se baja drásticamente la cantidad de trabajadores que pagan ganancia, al 10% del total, de nuevo. Hay 1,5 millones de trabajadores que con esta suba de los pisos dejan de pagar ganancias. Entonces, de los 2,5 millones que hasta hoy pagan ganancias, van a seguir pagando impuesto a las ganancias casi 1 millón de trabajadores. Pero 1,5 millones se beneficia y deja de pagar impuesto a las ganancias. Se vuelve casi a la situación del 2001, previo al 2003. De alguna manera, el gobierno resigna algo que Cristina nunca blanqueó, una de las falacias que planteaba la presidenta, donde decía: yo no he aumentado ningún impuesto. Bueno, pero ¿cómo, señora presidenta, que no aumentó ningún impuesto? En el caso de ganancias, cada vez más trabajadores pagaban el impuesto, porque la suba de salarios nominalmente, una parte de ese 24-25% de aumento salarial que se negociaba todos los años, se lo llevaba el Estado en impuesto a las ganancias. Una presión no solamente de cada vez más trabajadores que pagaban ganancias, sino que los que pagaban ganancias iban subiendo en una escala que les generaba cada vez pagar más impuestos, una alícuota cada vez mayor. Bueno, claramente el gobierno, no digo cede, pero responde a los reclamos de Moyano, de la CGT e incluso de Sergio Massa, que instala fuertemente el tema en la campaña electoral. Y para no andar con vueltas, toma una medida muy fuerte de suba del mínimo imponible
que, como les mostré en el gráfico anterior, significa volver a que solo un 10% de los trabajadores pague impuesto a las ganancias. Solo un 10%. Volvamos por favor al gráfico anterior. 10% solamente de los trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Es decir, 1,5 millones de trabajadores dejan de pagar el impuesto. Hay otro anuncio también que involucra a los trabajadores que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos de sueldo bruto mensual, que es que para esos trabajadores además se les sube 20% el piso del mínimo no imponible. Es decir, que para esos trabajadores de alguna manera también se le aligera la carga de pago del impuesto. Es decir, que fuertemente beneficiados son los trabajadores que ganan hasta 15.000 pesos de bruto. Y ahí hoy hay desde petroleros, camioneros, metalúrgicos, es decir, algunos de los gremios más poderosos, pero también trabajadores de entre 15.000 y 25.000 pesos son beneficiados. La otra medida que anuncia Cristina hoy es la suba de los topes de asignaciones familiares. Y era otro de los reclamos de la CGT. Desde Moyano, Caló, todos reclamaban eso. ¿Por qué? Porque hoy quien ganaba más de 4.800 pesos no cobraba más la asignación familiar, el salario familiar. Bueno, ese tope se sube también fuertemente, de 4.800 a 15.000 pesos por trabajador. Es decir, pasa, realmente se más que duplica, casi se triplica el monto por el cual se cobra asignación familiar. Y uno ve las escalas, los montos de las asignaciones familiares siguen siendo los mismos. Es decir, aquellos que cobren hasta 4.800 pesos mensuales van a cobrar 460 pesos por hijo de asignación familiar. Los que cobren entre 4.800 y 6.000 pesos, 320 pesos por hijo. Bueno, hasta 7.800 pesos, 200 pesos por hijo. Y el que cobre hasta 15.000 pesos va a cobrar 110 pesos por hijo de salario familiar. Siempre que el salario del matrimonio de uno u otro no superen los 15.000 pesos. Y en conjunto no pueden superar los 30.000 pesos mensuales. Bueno, la discusión está planteada. ¿Por qué Cristina toma esta medida tan fuerte cuando hasta ahora no la tenía en agenda? La última medida que había tomado el gobierno, casi como un parche ante los reclamos de Caló y de la CGT oficialista, había sido eliminar del medio aguinaldo el impuesto a las ganancias. Pero por lo visto con eso no bastó. Y el gobierno se sintió muy conmovido por el resultado electoral del 11 de agosto pasado. Ahora vamos a analizar un poco la parte política, para después meternos nuevamente sobre cuál va a ser el impacto en la economía de esto, porque también hay otro capítulo, ¿cómo se financia esto? Porque si era tan fácil hacer el anuncio, ¿por qué no lo hizo antes el gobierno? ¿De dónde sale la guita para financiar esto? Que como piso en términos anuales significan 20.000 millones de pesos, que va a dejar de recaudar el Estado en términos anuales 20.000 millones de pesos. ¿De dónde sale la guita para financiar esta mejora para 1,5 millones de trabajadores?